Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Obviamente he tratado de abordar durante casi el último año y medio los problemas que nos confrontan en el país en el que vivimos, en el mundo en el que vivimos, en los tiempos en los que vivimos. Pero pensé que hay un mensaje final que me gustaría transmitirles y eso es lo que resultó para esta mañana. Tiene muchos componentes y muchas partes y podría poner a prueba su capacidad de atención un poco. Cuando decidimos reunirnos como iglesia por primera vez, ya ha pasado un año, y hacerlo sin considerar lo que el gobierno nos estaba diciendo que hiciéramos, hubo mucha crítica. Esa crítica vino de líderes evangélicos, pastores, escritores de blogs, escritores, amigos, enemigos, casi en todas partes. Pero no nos disuadieron en ningún sentido de hacer lo que hicimos. Y el Señor nos ha demostrado que nos mintieron. Y creo que, sean cuales sean los problemas del mundo, la iglesia es la única esperanza del mundo. Ahora, quiero ver si puedo, a partir de la palabra de Dios, tomar algunas cosas que le ayudarán a entender por qué es esta nuestra posición. Y quiero esto porque creo que en el futuro, para aquellos que son más jóvenes que yo, tal vez viviré para ver algo de eso. Esta determinación de ser la iglesia, cuando el gobierno quiera cerrarlo, se va a volver a poner a prueba y va a ser probada a un nivel mucho más fuerte. Hubieron muchas iglesias que no pasaron esta prueba y habrán muchas que no pasarán la próxima. Pero la verdadera iglesia sigue a Cristo, no al gobierno. Nuestro presidente dijo en el último mes que la mayor amenaza para Estados Unidos, lo dijo en una ocasión, es el racismo sistémico, que no existe. Él dijo supremacía blanca, que no existe con algún poder. Y luego dijo el calentamiento global, que tampoco existe. Y si existe, Dios se encarga de eso. En realidad, la mayor amenaza para esta nación es el gobierno. El gobierno. Y quiero mostrarle cómo debemos entender eso. Vaya a Romanos 13. Romanos 13. Escuche atentamente lo que dijo el apóstol Pablo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. La función del gobierno es refrenar el mal, y cuando funciona para refrenar el mal, está cumpliendo su propósito ordenado por Dios. Por favor, observen los versículos 1 y 2, que el gobierno es desde Dios, por Dios, de Dios. Está diseñado como un refreno necesario en un mundo de pecadores. Los versículos 3 y 4 nos dicen que no es una amenaza para aquellos cuyo comportamiento es bueno, sino malo. Son aquellos que hacen el mal los que deben temer, no los que hacen el bien. De hecho, ofrece alabanza
a los que hacen el bien y trae ira sobre los que hacen el mal. Y los gobernantes, en realidad, según el versículo 6, son servidores de Dios dedicados a ese servicio. Este es el diseño de Dios para el gobierno. El problema es que cuando el gobierno deja de funcionar de acuerdo con el diseño de Dios, cede su autoridad. Lo mismo sería verdad en una familia. El diseño de Dios es que el padre guía a la familia. Cuando el padre lidera de una manera destructiva y mala, cede el derecho de ejercer esa autoridad dada por Dios. Y por cierto, solo como nota al pie de página, el hombre que escribió eso, el apóstol Pablo, estuvo en violación del gobierno con más frecuencia que cualquier otra persona en todo el Nuevo Testamento. Y cuando fue a predicar el Evangelio, con mucha frecuencia lo metían en la cárcel y finalmente él fue ejecutado por el gobierno al que él se rehusó a obedecer cuando ya no funcionaba para proteger el buen comportamiento y castigar el mal comportamiento. Un segundo pasaje, 1 Pedro capítulo 2, y los versículos 13 y 14 serán suficientes, creo. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados por el Señor, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Ahí otra vez, debemos someternos por causa del Señor. ¿Qué quieres decir con causa del Señor? Cuando el gobierno está haciendo lo que el Señor diseñó que hiciera. Cuando el gobierno da la vuelta al diseño divino y protege a los que hacen el mal y atemoriza a los que hacen el bien, pierde su propósito divino. En nuestro mundo de hoy, los gobernantes están diseñando una cultura que protege a los inmorales. Incluso ha llegado al punto en que desea proteger a los criminales y asusta a los que hacen el bien. Cuando los delincuentes están desenfrenados porque no temen las consecuencias, pero la policía está contenida porque temen las consecuencias de detener a los delincuentes, usted sabe que todo está de cabeza. Nuestro gobierno es la fuente de mentiras y protector de mentirosos y enemigo de los que dicen la verdad. Alaba el mal y persigue el bien. Entonces el diseño de Dios para el gobierno ha sido totalmente corrompido. Conforme estas esferas de control divinamente diseñadas en la sociedad humana descienden al caos, el gobierno dejará de funcionar de la forma en que Dios lo diseñó y, de hecho, se convertirá en el enemigo del diseño divino. Va a voltear todo de cabeza. Se convertirá en el que castiga a los que hacen el bien. Como meter en la cárcel a James Coates por predicar, pero dejar en libertad a los alborotadores. Ahora quiero que entienda que hay algunas razones sobrenaturales por las que esto está sucediendo. No son políticas, ni siquiera son sociales, en el sentido completo. Si usted regresa a 1 de Juan y vuelve a conectarse con el pasaje de la semana pasada, 1 de Juan 2, 15 al 17, leemos: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Después, versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo es el enemigo de Dios.
El enemigo del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El mundo es el enemigo de las Escrituras. El mundo es el enemigo del Evangelio. El mundo es el enemigo de la Iglesia. ¿Qué queremos decir con el mundo? Bueno, recuerde que la semana pasada hablé del mundo como el complejo del mal. La palabra es cosmos, significa un sistema. El complejo del mal opera contra lo que es bueno. Entonces, usted tiene al gobierno, que es una parte del mundo, volteado para refrenar el mundo del cual es una parte. Es muy difícil que se mantenga unido porque todo es parte del mismo sistema. El complejo del mal opera en todas partes y el gobierno no es una excepción porque las personas tan malas a las que se les ha dado la responsabilidad de refrenar el mal, ellas mismas son incapaces de estar sin el mal. Y eso crea suficientes problemas. Tenemos un sistema humano formado por gente mala y pecadora tratando de controlar una cultura de gente malvada, pecaminosa. El potencial de desintegración es inevitable y se ha demostrado históricamente. Por eso la Biblia dice que el mundo empeora más y más. Los hombres malos empeoran cada vez más a medida que pasa el tiempo. Pero hay algo más que solo eso. Hay algo más que solo el complejo humano de pecadores tratando de refrenar el pecado, que al final es un esfuerzo perdido. Hay algo más que tenemos que enfrentar, y eso está en 1 de Juan 5:19, y quiero que lo vea. 1 de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios. Nosotros, los creyentes, somos de Dios. Y después, esta declaración muy, muy importante. Y el mundo entero está literalmente, en el maligno. El mundo entero está bajo el control del maligno. No es solo que todo el mundo es pecaminoso, es que hay un poder sobrenatural maligno. El maligno. ¿Quién es este archienemigo de Dios, este maligno? Escuche Juan 12:31, donde Jesús habla del diablo y dice que él es el príncipe de este mundo. Y luego nuevamente en Juan 14 y el versículo 30, él llama al diablo el príncipe de este mundo. Y luego nuevamente en el capítulo 16 y el versículo 11, por tercera vez, el príncipe de este mundo. Y en Efesios 2:2, él es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Entonces usted tiene a Satanás, quien es el gobernante mundial, quien opera en el sistema y escucha atentamente en la gente. El mundo entero está en su reino. Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y Satanás está en ellos en el sentido de que puede unir su engañoso y malvado engaño a los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, y de esa manera ejercer influencia sobre ellos. Él es el Dios de este mundo, 2 Corintios 4:4, que ciega mentes. Y Pablo dice en Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne, humanidad, sino contra principados y potestades, los gobernadores de las tinieblas de este mundo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No es solo un complejo humano de maldad. Es que detrás de eso que opera toda la fuerza del infierno. El enemigo no es solo gente pecaminosa, es el sistema de maldad. Detrás de esa maldad visible, ese sistema invisible, básicamente bajo el control del príncipe de los demonios, Satanás mismo, y todos sus cohortes de demonios. El mal opera en el corazón de cada ser humano, por lo que hay un cosmos de maldad que opera en el corazón humano. Pero hay otro cosmos poderoso de maldad en el mundo espiritual e invisible,
dirigido por Satanás. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Escuche las palabras de Pedro, 1 Pedro 5:8. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Buscando a quien devorar. Él es un asesino. Juan 8 nos dice que él es un mentiroso, el padre de mentiras, y es un asesino. Él tienta, él miente, seduce, calumnia, y la Escritura nos da todas estas ilustraciones. Él distrae, divide, destruye, zarandea, silencia, planea estrategias, roba, oprime, posee, ciega y mata. ¿Y cómo es que él obtiene el poder para hacer esto? ¿Cómo es que él es tan hábil para atraer a la gente a sus métodos? La respuesta viene en Apocalipsis 12:9, que dice esto: Satanás engaña al mundo entero. Satanás engaña al mundo entero. Pablo le dijo a los corintios que está disfrazado de ángel de luz, y ahí radica el engaño. Entonces, con lo que estamos lidiando en el mundo no es solo un complejo de maldad humana, por vasto y completo y amplio que sea. Estamos tratando totalmente con otro nivel, no solo ese mundo humano visible, sino ese mundo demoníaco invisible. Y el objetivo final de Satanás es evitar que la gente venga a Cristo. Su objetivo final es apoderarse de todo, gobernar en el lugar de Dios. Él es el usurpador. Y él tiene una meta, tiene un objetivo. Está dirigiendo la historia humana hacia su reino. Él tiene una meta, él tiene un objetivo. Satanás está trabajando sistemáticamente para llegar a su reino. Ese reino es descrito para nosotros en el libro de Apocalipsis. Vaya al capítulo 13 de Apocalipsis. Una de las imágenes más asombrosas de esta revelación increíble. A medida que avanza por la historia de la humanidad, Satanás quiere despojar a la sociedad de todos los elementos de la ley divina y todos los elementos de la verdad divina. Él está moviendo al mundo hacia su diseño final. Capítulo 13, versículo 1. Juan tiene una visión de un dragón sobre la arena del mar. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esta es una bestia. Esta es una bestia que consolida el poder y consolida el liderazgo nacional. El 10 y el 7 hablan de esa consolidación. Todas las coronas están en su cabeza, y todas tienen el nombre de blasfemia. ¿Por qué? Este es el reino que Satanás está reuniendo como el intento final de derrocar a Dios. Describe este reino como teniendo poderes como un leopardo, un oso y un león. Y lo que encontramos aquí es que esta bestia no es ningún otro que el anticristo final. Incluso ahora, dice Juan, hay muchos anticristos. Este es el último. Él se levanta del mar de las naciones. Él consolida todo el poder mundial. Este es el globalismo, simbolizado por 10 cuernos, un número de consumación, al igual que 7 cabezas. Él tiene el poder consolidado y la autoridad consolidada. Él es un blasfemo, pero uno poderoso. Y el dragón es Satanás. Y el dragón le dio al anticristo en la visión de Juan su poder, su trono y su gran autoridad. En algún punto en el futuro, el mundo, dice el versículo 3, se maravillará por esta bestia, y como resultado de su influencia adorarán al diablo, el dragón, porque le dio su autoridad a la bestia. Adoran a la bestia, al monstruo, al anticristo, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Entienda, toda la historia de la humanidad está progresando hacia un reino global bajo el poder de Satanás, en el que Satanás tiene a un monstruo global gobernando el mundo entero. Él es un blasfemo, ya lo hemos visto, pero observe blasfemias en el versículo 5, blasfemias en el versículo 6,
blasfemar en el versículo 6 nuevamente. Y versículo 7, ¿qué hace? Él hace guerra contra los santos para vencerlos. Y se le da autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Este gobernante global final hará guerra contra los santos. Versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. El mundo entero irá tras él. Nos dirigimos hacia un gobierno global, de un solo mundo, con un líder masivo, monstruoso. Tiene un grupo en los versículos 11 y los que siguen. Este es otro monstruo que tiene 2 cuernos como un cordero. Este es un individuo más benigno. Este es el falso profeta. Este es el líder religioso que, acompañando al líder político, lo asiste. Él ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Él hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Aparentemente hay algún tipo de resurrección falsa, que es como él gana poder. Y después hace grandes señales. Versículo 13. Hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Versículo 14. Engaña a los moradores de la tierra. De nuevo, este es Satanás, que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de la espada y vivió. Entonces, una vez que tiene esta resurrección falsa, él entonces se establece a sí mismo como el gobernante mundial y el falso profeta apunta al mundo a él. Baja al versículo 16. No tenemos tiempo para cubrir todos los detalles, hacia que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, el cual es 666. Entonces nos dirigimos hacia un momento en el que hay un reino satánico global. Consolida todos los reinos del mundo. Está bajo la bestia final, anticristo, diseñado por el mismo diablo, y el mundo entero lo sigue. El mundo entero. Junto a este líder político hay un líder espiritual. Este es el falso profeta. Él es el que atrae, seduce al mundo religiosamente para adorar al anticristo. Entonces se vuelve Dios. Él es el títere de Satanás. Una religión mundial. Esa religión mundial final es el objetivo del juicio en la visión de Juan, de Apocalipsis 17. Vaya Apocalipsis 17. Aquí está esta religión única, mundial, consolidada con el anticristo y el falso profeta. Se llama la gran ramera porque es la prostitución de la religión verdadera. Está sentada sobre muchas aguas, que significa que literalmente cubre el globo terráqueo, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Esto quiere decir que los reyes, los gobernantes, las naciones del mundo consolidan todo su poder. Metafóricamente hablando, es como cometer adulterio con una prostituta. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces, lo que va a suceder al final es esta unificación masiva, global, del mundo entero bajo el anticristo, y habrá un componente religioso dirigido por el falso profeta. Y nuevamente, versículo 3, usted ve esta bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Eso de nuevo es una referencia al anticristo. Después usted ve a la ramera, la religión falsa, vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y esta religión falsa es descrita como la prostituta del reino final global mundial. La religión prostituta, la religión apóstata, está ebria, dice el versículo 6, de la sangre de los santos, porque ellos persiguen a los santos. El reino del anticristo perseguirá a los santos, matará a los santos, derramará la sangre de los testigos de Jesús. ¿Cómo termina todo? Si baja el versículo 14, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá.
Hacia aquí se dirige Satanás. Está uniendo al mundo, unificando al mundo de una manera que nunca se pudo haber hecho en el pasado porque no tenía la tecnología para hacerlo. Pero ellos pelearán contra el Cordero y esa es una propuesta perdida. Porque el Cordero los vencerá, dice el versículo 14, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Hacia aquí va la historia. No se sorprenda por los esfuerzos globalistas, no se sorprenda porque el gobierno vaya en contra de la verdad divina. Este es el plan de Satanás. En el capítulo 18 usted tiene una mirada a la cultura mundial final. La religión es lo que se revela en el capítulo 17. En el capítulo 18 se ve más bien solo la cultura del mundo. Los reyes de la tierra, versículo 9, que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. ¿Qué significa eso? Bueno, atrás en el versículo 8, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Al final, Dios va a derribar esa religión global y también ese reino global. Ay, versículo 10, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, etc. Los mercaderes, en el versículo 15, se pararán lejos por el temor de su tormento, de lo que están viendo, en tormento, llorando y lamentando. Versículo 16, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando. Dese cuenta de que Juan está viendo esto en una visión. Esta es una visión de lo que está por venir. Ay, versículo 19, la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Versículo 20, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Aquí es hacia donde Satanás está llevando al mundo. Una vez más, Satanás tiene muchas estrategias, pero tiene una meta, y esa es reunir al mundo alrededor de un anticristo final. Darle poder a él para derrotar a Dios. En el proceso, él persigue a los santos. Él busca matarlos. Ahora, permítame recordarle algo. Hablamos de la persecución y a veces la experimentamos en el sentido de que no le caemos bien a alguien debido a nuestro testimonio cristiano. Es posible que tenga problemas. Usted con un profesor en una clase en la universidad, debido a su testimonio, podría sacar una mala calificación, podría perder su trabajo debido a sus convicciones y su testimonio, y esa es una medida de persecución. Pero escuche esto. La persecución real, que significa encarcelamiento o ejecución, solo puede ser realizada por el gobierno, ¿verdad? Solo el gobierno hace eso. No puede haber un grupo de ateos que salga a encarcelar a cristianos. Solo el gobierno puede hacer eso. Dios le ha dado al gobierno la espada, el poder. Y cuando prostituyen ese poder y comienzan a castigar a los que hacen el bien y a proteger a los que hacen el mal, ejercen ese poder contra el pueblo de Dios. Satanás sabe que para matar a los santos, él debe tener el único poder terrenal legítimo, y ese es el poder del gobierno. Así que el gobierno es y siempre ha sido y siempre será el perseguidor final de la iglesia. Es el gobierno, la autoridad,
el poder, constituido en gobernantes y líderes, el que esencialmente ha hecho todo el daño a la iglesia a lo largo de su historia. Y por eso digo lo que dije al principio. La mayor amenaza para la verdad y la virtud en este país es el gobierno, porque han prostituido totalmente su diseño ordenado por Dios. A lo largo de la historia, el gobierno es el perseguidor máximo de la gente. Satanás tiene que apoderarse del gobierno. Y ahí es en donde él opera. Siempre trabaja a través del gobierno. Regrese a Isaías 14. Isaías 14, la profecía de Isaías, hablada al rey de Babilonia, al rey de Babilonia. Es un juicio contra el rey de Babilonia, capítulo 14, versículo 4. Un proverbio contra el rey de Babilonia. Juicio contra el rey de Babilonia. Pero observe lo interesante que es este juicio. Abajo en el versículo 12. Algo más que solo el rey de Babilonia parece suceder aquí. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Ha caído del cielo el rey de Babilonia? No, pero ¿quién cayó del cielo? Lucifer. Entonces, ¿quién está detrás del rey de Babilonia? Lucifer. Él pasa de hablar acerca del juicio sobre el rey de Babilonia a ir detrás del rey de Babilonia, a lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que deseas en tu corazón. Esto es lo que dijo Satanás cuando estaba en el cielo. Subiré al cielo, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, los ángeles de Dios, en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Subiré, levantaré, me sentaré, seré. Esta es la rebelión de Satanás, y entonces Isaías nos muestra que Satanás mismo, el caído, quien está dando energía al rey de Babilonia, controlando al rey de Babilonia. Hay una sección similar de la Escritura, Ezequiel 28. Quiero que vaya ahí. Ezequiel 28, versículo 11. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, ese era el nombre de Dios para Ezequiel, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Ahora estamos hablando del rey de Tiro. Tiro era otro reino pagano, persiguió al pueblo de Dios. Pero observe cómo esto parece ser algo más que el simple rey de Tiro. Así ha dicho Jehová el Señor: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura en Edén, en el huerto de Dios. Espera un minuto. ¿El rey de Tiro? Él no estaba en Edén. ¿Quién estaba en Edén? ¿Quién andaba alrededor en Edén? Satanás. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, la cual es una piedra azul, hermosa, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿Tú qué? Querubín grande, protector. Ahora usted puede ver, Satanás en Isaías está operando detrás del rey de Babilonia. Aquí en Ezequiel, él está operando detrás del rey de Tiro. Esto es porque Satanás hace su gran trabajo contra el pueblo de Dios usando a líderes políticos, reyes y gobernantes. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti, con la multitud de tus maldades. Él regresa a hablar del rey de Tiro,
casi sin perder el ritmo. El juicio sobre el rey de Tiro es también una declaración del juicio sobre el que está detrás del rey de Tiro. Satanás siempre trabaja a través de gobernantes malos para perseguir al pueblo de Dios. En el libro de Éxodo era Faraón. Cuando los hijos de Dios salieron de Egipto, fueron los cananeos, fueron los poderes de los filisteos, fueron los gobernantes de Asiria después, y luego fueron los gobernantes de Babilonia. Y usted entra en el Nuevo Testamento y los perseguidores del pueblo de Dios eran los líderes oficiales de Israel, el Sanedrín, y luego fue el Imperio Romano. Destruir al pueblo de Dios es siempre una iniciativa del gobierno. Quiero mostrarle otra ilustración de esto en Daniel. En Daniel, capítulo 2. Daniel, aunque él es un judío exiliado en Babilonia junto con todos los judíos que fueron llevados ahí, Dios lo ha elevado porque interpretó el sueño de Nabucodonosor. Al final del capítulo 2, versículo 46, el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Mire, por un tiempo, Daniel le caía muy bien a Nabucodonosor, porque todos sus torpes, disfrazados de sabios, no podían responder a ninguno de sus dilemas. Pero él suena casi como un creyente aquí. Versículo 47. El Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes. Pasó algún tiempo, probablemente algunos años. El capítulo 3 nos da una situación diferente. Nabucodonosor había olvidado, aparentemente, la declaración de que el Dios de Daniel era el Dios de dioses e hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos. Esos serían unos 28 metros, la anchura de 6 codos, esos serían casi 3 metros. Y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y por cierto era una imagen de él. Luego vinieron todos. En el versículo 4, el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, otro instrumento musical, instrumento de cuerdas, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Así que ahora Nabucodonosor se ha levantado como Dios, y cualquiera que desafíe eso va a morir. Entonces algunos de los caldeos en el versículo 8 vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Vinieron en el versículo 9 y le dijeron a Nabucodonosor: rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre debe postrarse cuando escuche la música, se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. ¿Es verdad, dice él, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Versículo 16, ellos respondieron: oh Nabucodonosor, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esto es desobediencia civil. No vamos a adorar a tu Dios, no vamos a adorarte a ti.
Si va a ser el fuego, que sea el fuego. Nabucodonosor se enfureció tanto por esto que se demudó el aspecto de su rostro y ordenó que el horno se calentase 7 veces más. Bueno, usted conoce el resto de la historia, ¿verdad? Los arrojó al horno. En el versículo 25, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Y de nuevo en el versículo 28, Nabucodonosor dice, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Esto se está volviendo un poco repetitivo. Pero él regresa otra vez. Cuando le sirve bien, el gobierno puede tolerar al pueblo de Dios. Pero cuando están enojados, tienen el poder de la muerte en sus manos. El capítulo 4 es increíble. Es una de las grandes historias de conversión en la Biblia. Es la conversión de Nabucodonosor. Y es una historia en primera persona. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Él fue difícil de convencer, pero hay un cambio en su actitud. Después él da su testimonio. No voy a cubrirlo todo. Es un testimonio asombroso. Tiene un sueño. No puede entender el significado del sueño. Daniel le dice el significado del sueño en los versículos 19 al 27. El sueño es sobre él siendo cortado. Es un sueño de un árbol. Es él. Lo van a cortar. Lo van a talar. No va a quedar nada más que un pequeño muñón. ¿Por qué? Bueno, porque él necesita aprender, versículo 25, que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Entonces, Daniel interpreta el sueño y luego en el versículo 27 dice, déjame darte un consejo, oh rey, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Aquí hay otra oportunidad para que este hombre diga lo que dice y realmente lo crea. Todo esto le pasó al rey. Esta es la interpretación del sueño. Versículo 29. Al cabo de 12 meses, lo ha olvidado otra vez. Y él piensa que él es Dios y está reflexionando sobre ello. ¿No es esta Babilonia, versículo 30, la grande que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Es un soliloquio sobre su majestad. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 años literalmente pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águilas, y sus uñas como las de las aves, por 7 años. Eso es humillante. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Sí, Él aprendió eso. Creo que usted lo va a ver en el cielo. Esa es
una historia de conversión real. El punto que quiero destacar de esto es que siempre está en el poder de los monarcas hacer daño al pueblo de Dios. Siempre. Esa es la razón por la que Proverbios 16:12 dice, abominaciones a los reyes hacer impiedad, porque voltea todo de cabeza. Solo con justicia será firmado el trono. Mire, en Hechos capítulo 4, los líderes judíos le dijeron a los apóstoles, dejen de predicar. En Daniel 3, Nabucodonosor dijo, dejen de adorar. De nuevo en Daniel 6, no lo leímos, los gobernantes dijeron, deja de orar, o te vamos a arrojar ¿a qué? Al foso de los leones. El gobernador de California dice, dejen de cantar, dejen de abrazar. Pero el pueblo de Dios no se detiene, porque escúcheme, ninguna autoridad humana es absoluta. Ninguna autoridad humana es absoluta. Lo vuelvo a decir, ninguna autoridad humana es absoluta. Todas las autoridades humanas son solo autoridades mientras funcionan de la forma en que Dios las diseñó. Y cuando ya no funcionan de esa manera, sino que se voltean y lo hacen al revés, ceden esa autoridad que Dios les ha dado. Obviamente las consecuencias son espantosas. Me encanta este pequeño párrafo de Doug Wilson hablando de Pedro. Él dijo, el hombre que nos dijo que nos sometiéramos al gobierno, pronto será ejecutado por el magistrado como alguien que era una grave amenaza para el orden civil. Este es el mismo hombre que fue sacado de la cárcel por un ángel, que desapareció del libro de los Hechos como un hombre buscado. Los guardias que lo perdieron fueron ejecutados por su desaparición. Este era el hombre que estaba en la cárcel en primer lugar porque era un líder de cristianos y que antes le había dicho al Sanedrín que no dejaré de predicar, sin importar lo que ellos dijeran. Y él era el hombre que estaba escribiendo esta carta para preparar a los cristianos respetuosos de la ley para el tiempo de persecución que se avecinaba, en el cual serían acusados de ser rebeldes. Así que sea lo que sea que signifiquen sus palabras en el capítulo 2, tenían que ser coherentes con la vida del hombre que las escribió. Usted se somete cuando el gobierno funciona de la forma en que Dios lo diseñó. Entonces estamos comenzando a ver persecución por parte del gobierno. Esta es la persecución más terrible. COVID, LGBTQ, transgénero, justicia social. Todas estas nuevas ideologías ahora se van a convertir en los únicos estándares morales aceptables. Y si usted no las acepta, usted será el enemigo del gobierno. La verdad, la Biblia, las Escrituras serán canceladas. El gobierno está tomando el control. Quieren tomar el control de absolutamente todo. La iglesia se ha convertido en el principal enemigo del gobierno. Nada nuevo. Algunas ideas útiles de Tim Cantrell en Sudáfrica, uno de nuestros misioneros. En julio de 1933, durante el primer verano de Hitler en el poder, un joven pastor alemán llamado Joachim Hossenfelder predicó un sermón en la iglesia memorial Kaiser Wilhelm, la iglesia más importante de Berlín. Usó las palabras de Romanos 13 para recordar a los adoradores la importancia de la obediencia a los que están en autoridad. Esto es 1933. La iglesia estaba toda engalanada con pancartas nazis, sus bancos llenos de nazis fieles y soldados de uniforme. A principios de ese mismo año, Friedrich Dibelius, un obispo alemán y uno de los más altos funcionarios protestantes del país, también predicó sobre Romanos 13 para justificar todas las tomas del poder y las políticas brutales nazis y citó erróneamente a Martín Lutero mismo sobre los poderes del Estado. 3 días después de este sermón de Dibelius, el parlamento alemán se disolvió y Hitler asumió el mando. En unos pocos años, 6 millones de judíos habían sido masacrados y el mundo devastado por la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de la historia, incluso en el mundo occidental, la gente vivió bajo lo que se llamó el derecho divino de los reyes. Se creía que los reyes tenían un derecho divino. Esta fue la monarquía absoluta. Lo que rompió eso fue básicamente los reformadores.
Los reformadores. Una pequeña frase era: la ley es rey, no el hombre. Debido al mito del derecho divino de los reyes, se convirtió en la justificación de la matanza y la masacre de innumerables hijos de Dios. Un escritor del Nuevo Testamento dice que Romanos 13 ha causado más infelicidad y miseria que cualquier otro versículo del Nuevo Testamento por la licencia que le ha dado los tiranos, utilizado para justificar una serie de abusos horrendos de los derechos humanos individuales. El holocausto de Hitler, racismo en el apartheid de Sudáfrica, dice Cantrell. Tanto los judíos en Alemania como los negros en Sudáfrica fueron vistos como una amenaza para la salud pública y la seguridad nacional. Confía en nosotros, dijo el gobierno. Realmente nos preocupamos por sus mejores intereses. Todo lo que queremos es ayudar, mantenerlo a salvo. El gobierno ya se ha convertido en el promotor de la maldad. El gobierno es un asesino, matando a millones de niños en el aborto, elevando las metas LGBTQ, el extraño, engaño, transgénero. La cultura se ha vuelto antiverdad, todos lo sabemos. La verdad es la mayor amenaza para las mentiras. William Pitt, nombre muy conocido en la historia inglesa, dijo esto: la necesidad, es decir, la salud pública, el bien común, es el motivo de toda violación de la libertad humana. Es el argumento de los tiranos. Haz que la gente tenga miedo y hará lo que quieras. Una sociedad temerosa siempre cumplirá. La gente en pánico creerá cualquier cosa. Durante los días espantosos y sangrientos de la Revolución Francesa, cuando 40,000 personas inocentes perdieron la cabeza, le interesará saber quién estaba operando la guillotina: el Comité de Seguridad Pública. Un escritor dice: ahora se vota por los gobiernos para que lleguen al poder al prometer que van a supervisar la vivienda, la educación, la medicina, la economía, la moneda, el ingreso mínimo, comida, agua, tierra, y la lista continúa. El gobierno se convierte en padre y los ciudadanos son dependientes. El gobierno en este papel se convierte en un gigante monstruoso de la burocracia, devorando impuestos y tratando de regular cada detalle de la vida. Y ellos definitivamente quieren regular la iglesia y silenciar su proclamación. En su libro El glorioso cuerpo de Cristo, Kuyper escribió: nuestra época es la de pasivismo eclesiástico. Cuando una iglesia deja de ser militante, también deja de ser una iglesia de Jesucristo. Una iglesia verdaderamente militante se opone al mundo tanto afuera de sus muros como adentro. Una y otra vez a lo largo de su historia, la iglesia ha considerado necesario afirmar su soberanía frente a las usurpaciones del Estado. Y Kuyper dio algunos ejemplos bíblicos, como cuando el rey Saúl o el rey Usías usurparon el sacerdocio, declarando: en ambos casos, un representante del Estado fue severamente castigado por invadir la soberanía de la iglesia. Lord Macaulay de Inglaterra resumió la reputación puritana de esta manera: de los puritanos, dijo, se postró en el polvo ante su hacedor al poner su pie en el cuello de su rey. Kuyper dice: la nuestra es una época de totalitarismo estatal. En todo el mundo el estatismo está aumentando. En consecuencia, en muchas tierras la iglesia se encuentra completamente a merced del Estado, cuya misericordia a menudo demuestra crueldad, mientras que en otros está ganando terreno rápidamente la noción de que la iglesia existe y opera con el permiso del Estado. No operamos con el permiso del Estado, operamos por mandato del Señor. Francis Schaeffer, quien murió en 1984, dice: si no hay un lugar final para la desobediencia civil, entonces el gobierno ha sido hecho autónomo y como tal ha sido puesto en el lugar del Dios vivo. Y ese punto es exactamente cuando los primeros cristianos realizaron sus actos de desobediencia civil, incluso cuando les costó la vida. Los actos del Estado que contradicen las leyes de Dios son ilegítimos y actos de tiranía. La tiranía es gobernar sin la aprobación de Dios. Resistir la tiranía es honrar a Dios. La conclusión es que en cierto punto no solo existe el derecho, sino el deber de desobedecer al Estado. G.K. Chesterton una vez hizo esta observación: es solo al creer en Dios que podemos llegar a criticar al gobierno. Una vez abolido Dios y el gobierno se vuelve Dios. Cuando la gente no cree en algo más allá del gobierno, lo adorarán. Adorarán la cosa más fuerte del mundo. Juan Calvino dijo: estamos sujetos a los hombres que nos gobiernan, pero sujetos solo en el Señor. Si mandan algo contra Él,
no le prestemos la menor atención, ni nos dejemos mover por toda la dignidad que poseen como magistrados. Ahora, los escoceses de pactos, gente increíble. Andrew Melville fue encarcelado en la Torre de Londres por el Evangelio. En realidad, él fue encarcelado porque confrontó al rey Jacobo de la Biblia, que lleva su nombre en inglés. Esto es lo que dijo Melville. Hay 2 reyes y 2 reinos en Escocia. Está el rey Jacobo, la cabeza de la comunidad británica, y está el rey Jesús, la cabeza de la iglesia, cuyo súbdito es el rey Jacobo, y de cuyo reino él no es cabeza ni un señor, sino solo un miembro. Por eso, él fue encarcelado. En 1660, los hombres de pactos firmaron su pacto nacional con su sangre. El historiador S.M. Houghton dice, estaban decididos, citando, a resistir hasta la muerte las demandas del rey, para invalidar los derechos de la corona del Redentor en su iglesia, el Rey Jesús. Su pacto nacional dio gran honor al Dios eterno y su santísima palabra. Exige la predicación fiel de esa palabra, el debido y justo ministerio de los sacramentos. Los suscriptores dicen además que no temen ni las aspersiones repugnantes de la rebelión, la combinación o cualquier otra cosa que nuestros adversarios de su oficio y malicia pondrían sobre nosotros, ya que lo que hacemos está también justificado y surge de un deseo sincero por mantener la verdadera adoración de Dios, la majestad de nuestro Rey y la paz de su reino, para la felicidad común de nosotros mismos y de nuestra posteridad. Ellos se comprometieron a sí mismos como a los ojos de Dios a ser buenos ejemplos para otros de toda piedad, sobriedad y justicia y todos los deberes que le debemos a Dios y al hombre. ¿Gana el gobierno? ¿Satanás gana? No. Porque en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis Jesús regresa, ¿verdad? Y destruye a todos los reyes que se le oponen. Batalla de Armagedón los aniquila. Escucha el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, esto es lo que hacen los gobernantes del mundo, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. El rey viene, ¿no es así? Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegreaos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Una advertencia para los líderes de esta nación y de cada nación. El rey viene. Él aplastará toda oposición. Satanás persigue a la iglesia mediante los gobiernos. Pero el Hijo de Dios ha venido a destruir al diablo, a dejarlo impotente, a derrocar el reino final de tinieblas de Satanás. En conclusión, Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Oremos. Padre, estamos tan agradecidos por la confianza que tenemos transmitida a nuestras almas por tu preciosa verdad, tu palabra. Gracias por esta querida gente, gracias por su fidelidad, por su amor por ti, por el amor forjado en sus corazones por ti y por lo tanto por ti. Gracias por el gozo de la comunión. Danos tal gozo conforme entendemos que todo lo que viene será para tu gloria. Todo en la historia se está desarrollando en el plan que has diseñado. Tus propósitos no pueden estorbarse. Tú triunfarás. Cristo vendrá. Él destruirá a sus enemigos. Él destruirá a todos los reyes y a todos los gobernantes y reinará solo en su reino glorioso, del cual seremos parte. Los que lo amamos, anhelamos ese día. Hasta entonces, que celebremos con gozo y gratitud que incluso ahora nosotros somos ciudadanos de ese reino
Y nosotros que le conocemos y le amamos, reinaremos con Él. Te agradecemos por esa promesa. Que nunca nos desanimemos por lo que está pasando en el mundo, que entendamos que es exactamente lo que las Escrituras dicen que esperaríamos. Ayúdanos a no enredarnos en la política de estas cosas, sino más bien a verlas a través del lente de las Sagradas Escrituras. Sabemos que el diablo tiene un plan, pero tú también. Y tú triunfarás. Estás triunfando incluso ahora en Grace. Y estamos disfrutando del avance de tu triunfo final. Te agradecemos por ese dulce regalo de gracia. Trae a ti a cualquiera hoy con nosotros que no conoce a Cristo. Atrae esa alma a tu reino. Para tu gloria oramos. Amén. Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracia a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracia a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es, 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.